Hola, bienvenidos a la clase 3 del tema Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Con esta clase comenzamos el ciclo de los métodos numéricos que vamos a estudiar para aproximar la solución del problema de valor inicial ya identificado en las clases anteriores. En esta oportunidad les explicaré el método de Euler, que debe su nombre al más prolífico de los matemáticos, quien vivió en el siglo XVIII y dejó un gran legado en muchas áreas de la matemática. Acá tenemos una foto del señor Euler y del lado derecho el método, la representación geométrica del método que desarrollaremos a continuación. Les recuerdo que el problema a resolver consiste en aproximar la solución del problema de valor inicial y' de t igual a f de t y de t para t en AB y y de a igual a alfa. En este caso, les recuerdo que estamos buscando quién es la función y, aproximaciones de la función y para valores de t en el intervalo AB, incluidos los extremos. En este problema conocemos a f y también conocemos a alfa, así como a y b, obviamente. El método de Euler permite obtener una aproximación a la solución de este problema en un conjunto de puntos del intervalo AB. Esos puntos los vamos a denominar puntos de red y los vemos acá en esta gráfica. Les voy a hacer un par de observaciones. El trazo azul corresponde a la función desconocida que queremos determinar. Esa es y, no la conocemos. Lo único que conocemos de y es el valor de la función en el punto inicial de 0, que es a. ¿Cómo hacemos para aplicar el método de Euler a este problema en general? El intervalo AB lo vamos a particionar en n nodos o n puntos de red. Ya nosotros tenemos familiaridad con esto. Es decir, el intervalo AB lo vamos a particionar en n subintervalos de longitud h, donde ¿quién es h? H es b menos a dividido entre n, y n es el número de subintervalos que nosotros deseamos tener, es un número dado. De modo que h no es otra cosa que la distancia entre dos nodos o dos puntos de red, o la longitud de cada uno de los subintervalos en los cuales se ha dividido el intervalo AB. Ese valor de h lo vamos a llamar tamaño del paso. De modo que los puntos de red se pueden definir de manera recursiva de la siguiente forma. El primer punto es T0, eso es A, lo definimos de ese modo. Y el punto final, T sub n, lo ubicamos en el extremo derecho, en el punto B. Y los puntos intermedios los vamos a llamar T sub I, y esos puntos los consigo como el anterior más H. Esa es una forma. Otra forma es A más I por H. Veamos cómo es eso aquí en el dibujo. Observen que T1 es T sub 0 más H, porque H es esta longitud. T2 es T1 más H. Y observen también que T2 es T0 más 2H, esta más esta longitud. De modo que en general cualquier nodo T sub I pues será I veces H más A, o será simplemente el anterior más H. La notación, cualquiera de las dos, nos va a funcionar perfectamente. Observen que el interés que nosotros tenemos es determinar los valores de y en T1
y en T2, que no los conocemos, fíjense, estos son nuestras incógnitas, igual que y en T sub n. El único valor que conocemos es y en T0. ¿Cómo vamos a hacer? Para ello necesitamos formular, es decir, encontrar una fórmula que nos permita hallar esas aproximaciones. Esa fórmula, que no es otra cosa que el método de Euler, se puede obtener usando el teorema de Taylor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a expandir la solución en el punto t sub i más 1 alrededor del punto t sub i. Les recuerdo que el método de Taylor o el teorema de Taylor dice que la función evaluada en el punto t sub i más 1 es igual a la función evaluada en el punto t sub i más la primera derivada de la función en t sub i por t sub i más 1 menos t sub i más la segunda derivada evaluada. Si continuásemos sería en un t sub i, pero aquí vamos a detenernos. En este caso entonces la segunda derivada va a quedar evaluada en un valor zeta sub i que va a estar entre los extremos del intervalo t sub i más 1 es un valor en ese subintervalo y está multiplicado, fíjense, por t sub i más 1 menos t sub i al cuadrado, vamos creciendo acá, igual dividido entre 2 factoriales. Fíjense que nosotros conocemos este valor, t sub i más 1 menos t sub i, es lo que hemos llamado h en nuestra división del intervalo AB. Es la distancia entre dos nodos o dos puntos de red consecutivos. Y fíjense también que nosotros conocemos a la derivada de y, que no es otra cosa que la función f de ty. Entonces, con esa información, esta expresión que nos da el teorema de Taylor toma la forma y de t sub i más 1 igual a y en t sub i, esto no varía, t sub i más 1 menos t sub i es h, y la derivada de y en t sub i no es otra cosa que la función evaluada en el punto t sub i, y en t sub i. Y luego tendríamos, en este caso, t sub i más 1 menos t sub i es h cuadrado sobre 2 factorial, que es 2, por la segunda derivada de y evaluada en el punto zeta sub i, desconocido. Observen que ese punto, zeta sub i, como les mencionaba, vive en t sub i más 1. Ese punto me lo garantiza el teorema de Taylor. Y el teorema nos dice que este término corresponde al resto o el error que cometemos cuando aproximamos a la función y en t sub i por esta expresión. De modo que si h son valores muy pequeños, es decir, si el tamaño del paso lo hacemos bastante pequeño, el error también se va a hacer muy pequeño. Y por lo tanto, este término pues va a resultar insignificante. Y nosotros podemos prescindir o truncarlo. Si lo truncamos, fíjense que la fórmula quedaría como y en t sub i más 1, ya no igual, sino aproximadamente igual a y en t sub i más h por f en t sub i, y en t sub i. Eso es lo que nos quedaría al truncar el resto. Pero además, para diferenciar la solución verdadera, que la estamos denotando por y de t sub i, de la solución aproximada, vamos a utilizar esta igualdad. Bueno, aquí debería ser una aproximación, pero como voy a sustituirla en la ecuación, la voy a llamar a w sub i, lo voy a hacer igual a y en t sub i. De modo que y en t sub i más 1 es w sub i más 1. Y en t sub i es w sub i. Por lo tanto, al hacer esa sustitución en esta ecuación,
vamos a obtener esta ecuación de diferencias que estamos viendo acá, en donde y en t sub i, pues ahora es wi más 1, perdón, y en t sub i más 1 es wi más 1, y en t sub i es wi más h por f en ti wi. Esta ecuación de diferencias aplica para valores de i que van desde 0 hasta n-1. Es decir, aquí tendría n iteraciones que cubrirían los n nodos desde 1 hasta n mayúscula, porque cuando i es igual a n-1 estaría en el punto de red n más 1. Estaría obteniendo la aproximación en el punto de red t sub n más 1. Observen también que esta igualdad nos da el valor de W0. W0 no es otra cosa que en T0, que sabemos es alfa. Y en A, y ese es el valor de alfa que lo conocemos. De modo que ya tenemos una fórmula para el método de Euler. Así lo resumimos acá. Dado el problema de valor inicial, y' igual a f de t, y, con y en a igual a alfa, el método de Euler para aproximar la solución, y de t, la solución de este problema, viene dado por la ecuación de diferencia. En primer lugar definimos a W0 como alfa, y los términos restantes los obtenemos utilizando la ecuación de diferencias wi más 1 igual a wi más h por f en t sub i w sub i. Y esto para cada i desde 0 hasta n menos 1. Observen que cuando i vale 0, por ejemplo, aquí nos quedaría w1 es igual a w0 más h por f en t0 w0. Observen que todos estos valores los conocemos. W0 es alfa, H es un valor conocido, F es la función del lado derecho de la ecuación diferencial y ya sabemos que T0 es el primer nodo y W0 es el valor de alfa. De modo que esta fórmula es bien sencillo implementar. Veamos cómo lo haríamos para este ejemplo, en donde estamos considerando la ecuación diferencial y' igual a y menos t cuadrado más 1 para t entre 0 y 2 y y en 0 igual a 0.5. Nos piden hallar el valor de y en 2, o sea, en el extremo derecho, utilizando el método de Euler con h igual a 0.5. Este ejemplo lo traje simplemente para que observemos o para que observen, mejor dicho, cómo se hace una iteración de forma manual. Obviamente no voy a hacerlas todas por un tema de tiempo, pero además es una tarea interesante que ustedes pueden continuar luego. Les voy a mostrar acá que me la traje para tenerla en limpio y que podamos desarrollar la solución. Para resolverlo, veamos, recordemos cómo es el método, queremos el método de Euler, así que vamos a escribir la ecuación. Nosotros comenzamos, déjenme un minuto, voy a poner la pluma. Bien, nosotros comenzamos con el método, vamos a escribirlo. Ya sabemos que h es 0.5, vamos a escribir la ecuación del método. Les recuerdo que la ecuación del método dice primero que W0 es alfa. Les recuerdo que esto es alfa. Así que W0 es 0.5. Por otro lado, nos dice el método que WI más 1 es igual a WI más H por F en TI WI. Y que esto vale para I igual desde 0 hasta un n grande. La pregunta es, ¿quién es este número n? Bueno, dado que conocemos a h, conocemos a
el valor de A y de B, entonces tenemos todo. Recuerden que H es B menos A dividido entre N. Por lo tanto, de aquí podemos obtener el valor de N. Es decir, N vendría a ser B, que en nuestro caso es 2, menos A, que es 0, dividido entre H, que es 0.5. Pero recuerden, esto es 2 sobre un medio, 2 entre un medio es 4. O sea que N es igual a 4. De modo que, perdón, esto va hasta N-1. De modo que nosotros vamos a hacer el cálculo para W y desde 0 hasta N-1. Veamos acá gráficamente qué tenemos. Cómo estamos particionando el intervalo para que ustedes vean también geométricamente qué es. Tenemos el 0, el 2, vamos a tomar por acá la mitad más o menos, aquí tengo el 1, y la mitad, acá tengo el 0.5 y la otra mitad, pues por aquí tengo el 1.5. Bueno, estos puntos son T0, T1, T2, T3 y T4. También debemos definir quién es F. Les recuerdo que F es el lado derecho de la ecuación diferencial. Vamos a escribirla como queda de una vez en el punto T sub I, W, I. Fíjense que la F de T, Y es esta expresión. La T no cambia, pero la Y la hemos convertido en WI. Bueno, la T es T sub I, así que esto quedará la segunda componente de la función f, que es w sub i, la segunda componente o el segundo argumento es w sub i, menos t sub i elevado al cuadrado más 1. Esa es la función. Por lo tanto, si nosotros trabajamos la primera iteración cuando i es igual a 0, el método de Euler, cuando i vale 0, aquí me queda w, 0 más 1 es w1, es igual a w0 más h por f en t0, pero t0 vale 0, bueno, voy a escribirlo t0, w0. Es decir, esto es w0 que vale 0.5 más h que vale 0.5, es un dato, por la función evaluada en T0, que es 0, y W0, que es 0.5. Bien, fíjense que entonces aquí lo único que nos falta determinar es quién es F en 0, 0.5. Saquemos la cuenta. Observen que F en 0, 0.5 viene a ser, según esta cuenta, W0, que es para nosotros 0.5, el W sub i, pues este es, viene el elemento acá, 0.5, menos el t, en este caso el t sub i es 0, al cuadrado, más 1. Bueno, este 0 al cuadrado es 0, así que esto será 0.5 más 1, esto es 1.5. Por lo tanto, W1 es 0.5 más 0.5 por 1.5. Pero fíjense, bueno, acá esta cuenta es fácil porque 1.5 por un medio, o sea, la mitad de 1.5 es 0.75. Es decir, esto es 0.5 más 0.75. De modo que W1 es igual, aquí tenemos entonces 1.25. Por lo tanto, ya conocemos el valor de W1. Entonces, estamos listos para calcular el siguiente iterado, que es cuando i vale 1, que será W2, cuya fórmula es W1 más H por F en T1
W1, utilizando la fórmula que tenemos acá. Bueno, esa tarea se las dejo para que ustedes la hagan. Solo les quiero hacer una última observación aquí. Recuerden que este valor de W1 es la aproximación de Y en T1, es decir, el valor de Y en T1 es aproximadamente igual a W1. Observen entonces acá que el valor en T0 ya lo dieron, ya lo tenemos. Este es omega 0, que era 0.5, ya lo tengo. Y ya acabo de calcular el valor en este nodo, este es W1. Bueno, les dejo a ustedes este y estos valores por determinar, es decir, los valores de W. Recuerden que esos valores son las aproximaciones de la solución Y desconocida en los puntos de red T2, T3 y T4. A nosotros nos estaba pidiendo el ejercicio que encontremos el valor de la solución en este nodo. Es decir, esta es la solución que estamos buscando, pero para llegar a la solución en este punto debemos pasar por encontrar la solución en T2 y en T3. Bueno, esa tarea se las dejo a ustedes para que la realicen y practiquen un ratito con este ejercicio, que está facilito de trabajar. Para hacerlo de manera manual, el valor de H pues es suficientemente grande. Luego, para valores más reducidos de H, pues ya recomiendo que usen MATLAB. Bien, el método de Euler tiene una interpretación geométrica que es bien sencilla y muy interesante. Esa es otra manera de ver el método. ¿En qué consiste esa aproximación? Fíjense. ¿De qué trata? Les voy a mostrar con un dibujo y a la vez vamos trabajando, vamos viendo este escrito. Esta ecuación, si ustedes revisan esta ecuación con un poquito de atención, pueden desarrollarla en casa, se van a dar cuenta que responde a esta recta que es tangente a la curva de la función desconocida y, es tangente a la curva en el punto T0 alfa para el primer nodo, por ejemplo, y pasa por el punto, obviamente, pasa por el punto A alfa. Como pasa por ese punto, les recuerdo que la ecuación punto pendiente dice que la fórmula de esta recta es y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Bueno, si nosotros evaluamos a esta recta en el punto T1, entonces obtenemos la aproximación en W1. Eso es exactamente lo que está acá con I igual a 0. Estoy haciendo el símil cuando I vale 0. Es decir, Y en T1 es Y en T sub I aproximadamente igual a Y en T0 más H por Y' en T0. Bueno, esta expresión es la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto T0, Y en T0, con pendiente Y' en T0. Y a esa recta la evaluamos en el punto T1 y eso nos da la primera aproximación. Yo los invito a que ustedes calculen la ecuación de esta recta tangente. Que no olviden que es Y menos Y0, en este caso pues Y0 para nosotros es T0, igual a M que es Y' por T menos T0. Ese T es un valor en donde voy a evaluar, como estoy evaluando en T1, por ejemplo, para el primer caso, que es el dibujo que se ve acá. Entonces, T1 menos T0 es este H. Y el Y que tenemos acá del lado izquierdo, que correspondería al Y menos Y0, en este caso es Y en T0, al evaluarlo en T1 nos daría entonces esta aproximación.
Fíjense además en este dibujo que les traigo acá, que el método de Euler, en el iterado, una vez que calculamos a W1, que ya lo tenemos acá, para calcular a W2, utilizamos a W1. Por eso es que la recta tangente no está exactamente montada sobre la gráfica de F, sino que, porque ahora la recta no pasa por el punto T1 y en T1, porque no conocemos a Y, sino que pasa por el punto T1, W1, pero tiene la pendiente Y'. Y así vamos para consiguiendo las aproximaciones para cada uno de los nodos de la red que estamos trabajando. Observen entonces que la curva azul es la solución verdadera y la curva negra es la solución que nos da el método de Euler, aquí exagerada, por supuesto, pero de todas maneras, si el valor de h es muy grande, el tamaño del subintervalo es muy grueso, esa solución podría verse así de lejos de la solución verdadera. Bien, ¿converge el método de Euler? Sí, sí converge. Y la convergencia viene dada por este teorema. Obviamente no lo estoy probando. En el libro está la prueba de este teorema. Pueden revisarla y si quieren en cualquier momento la discutimos, los que estén interesados, porque les repito, el curso pues no está orientado para desarrollar las demostraciones de los teoremas. Es un curso más bien práctico. Pero si nos interesan los resultados que esos teoremas nos proporcionan, porque son quienes nos garantizan que lo que estamos haciendo realmente va a darnos la aproximación verdadera de la solución, va a tender hacia la solución verdadera. ¿Y qué nos pide este teorema que debe cumplir F? Bueno, en primer lugar, F debe ser continua, debe satisfacer una condición de elipsis con constante L en el dominio de que nosotros hemos venido hablando, esta banda en el plano cartesiano, acotada entre A y B para T, pero que se extiende de manera infinita a lo largo del eje de las Y. Si además existe una constante M, o sea, un número con la propiedad de que la segunda derivada de Y de T es menor o igual que M para todo T en AB, es decir, si la segunda derivada está acotada en el intervalo AB, entonces el problema de valor inicial, las aproximaciones, mejor dicho, del problema de valor inicial que estamos generando con el método de Euler, satisfacen esta desigualdad. ¿Y cuál es qué dice la desigualdad? La desigualdad dice que el valor verdadero o la solución verdadera, que la estamos denotando con Y y que recuerden es la solución exacta del problema de valor inicial, dista de la solución aproximada una cantidad que es menor o igual que este número. Esto es un número donde intervienen h, el tamaño del paso, m, la cota de la segunda derivada, la constante de Lipschitz y el valor en el punto. Porque esta distancia o este error, esto es lo que estamos viviendo, es el error en cada nodo de la red, está definido para cada uno de los puntos de la red. Fíjense que este T sub I lo tenemos del otro lado, es decir, por ejemplo, Y en T0 menos W0, sabemos que eso es 0, porque W0 coincide con YT0, que es alfa. Cuando I es igual a 1, Y de T1 menos W1 es menor o igual que H por M entre 2 por L por E a la L por T1 menos A. Recuerden que T1 menos A es H menos 1. Bueno, y así para cada uno de los nodos de la red se puede determinar
este error siempre que, por supuesto, conozcamos una cota para la segunda derivada. Observen también que para valores pequeños de h, si h es pequeño, este número se hace también muy pequeño. De modo que en la medida en que el valor de h disminuye, entonces las aproximaciones están cada vez más cerca de la solución verdadera y allí nos garantiza la convergencia del método de Euler. Esa convergencia pues está garantizada para todas las aproximaciones que nosotros estamos calculando, las n aproximaciones. Acá les traigo para que ustedes se hagan una mejor idea de cómo opera esa cota del error. El mismo problema que acabamos de trabajar, es decir, el problema y' igual a y menos t cuadrado más 1, con t entre 0 y 1 y y en 0 igual a 0.5, que en este caso Euler, que en este caso el Burdeen lo aproximó con h igual a 0.2. Acuérdense que nosotros usamos 0.5 para no trabajar a mano tanta cuenta, porque la idea era familiarizarse con el número, pero con h igual a 0.2 pues ya conviene resolverlo con MATLAB. Estamos hablando de 10 nodos, 10 puntos de red. Y el ejemplo dice que utilice la desigualdad del teorema punto 9, es decir, esta desigualdad, para encontrar una cota para los errores de aproximación y dice que los compare con los errores reales. Fíjense que en este caso, nosotros sabemos perfectamente que esta función, la f, es lipschitziana con constante L. También conocemos la solución exacta y eso nos va a facilitar el cálculo de la segunda derivada. Eso no siempre es así, quiero que lo tengan presente. Si nosotros conocemos la solución exacta, ¿para qué vamos a buscar aproximaciones? De modo que generalmente no contamos con la solución exacta. Este es un ejemplo, digamos, lo que yo llamo los ejemplos de laboratorio, los ejemplos didácticos, cuya única finalidad es que ustedes entiendan cómo operan estas cotas de error. Y, por cierto, les digo que sí hay maneras de hallar una cota para la segunda derivada sin conocer a y. Y esa la podemos conseguir recordando que y' es f de ty, si ya nosotros conocemos la primera derivada. De modo que la segunda derivada de y es la derivada total de f, pero en eso no me voy a entretener en este momento. Eso está en los libros y si en algún momento se viesen ustedes en la necesidad de determinar esa segunda derivada, pueden encontrarla de esa manera. Eso está bien documentado en el libro del Burdeen. Retomo el problema. Estamos interesados en encontrar el valor de m, que es la cota de la segunda derivada. Bueno, hallamos la segunda derivada y vemos cómo se comporta esa derivada en el intervalo 0,2. Una manera fácil, haciendo un dibujo. Otra manera sencilla es viendo si la función crece o decrece. Al tomar valor absoluto, pues se pueden sacar las cuentas relativamente fácil. El hecho es que en este caso la segunda derivada está acotada por 0.5 por e al cuadrado menos 2. Esa tarea se las dejo para que ustedes la vean, eso es cálculo 1. De modo que ya conocemos m. M es exactamente este número. Así que tenemos m, tenemos L que vale 1, tenemos H que vale 0.2. Por lo tanto, esto será este número, porque esto vale 0.2, así que esto multiplicado por 0.2 dividido entre 2, que multiplica a L vale 1, así que esto será T sub I menos A, pero recuerden que A vale 0, así que esto será T sub I simplemente menos 1. Fíjense que eso es lo que tenemos acá. 0.1 entre 2 por L, o sea, entre 2 por 1 es 0.1. Acá está M, es 0.5 por E al cuadrado menos 2, por E a la T sub I menos 1. Fíjense que esto es para cada nodo, o sea, para el nodo 0.2, 0.4, 0.6, 0.81 y así sucesivamente.
Observen, por ejemplo, que cuando estamos en el nodo T1, que es 0,2, cuando T sub I es 0,2, entonces esta distancia, recuerden que por ser el nodo T sub 1, estamos en la aproximación W1. Será menor o igual que 0.5 por E al cuadrado menos 2 por E a la 0.2 menos 1, y eso da el número 0.03752. Lo mismo cuando vamos a T2, que es el nodo cuyo valor es 0.4. El error que cometemos con el método de Euler es menor o igual que 0.08334, y así sucesivamente. Bueno, esos errores los traigo acá en esta tabla que me la traje del Burden. Fíjense que aquí están los valores de T sub I. Estas son las aproximaciones mediante Euler. Este es el valor verdadero y este es el valor del error, o estos son los errores en cada nodo. En el primer nodo, pues 0 error. Fíjense que en el nodo 0.2, la cota dice que el error es de 0.03752. Dice que es menor o igual. De hecho, vemos en la tabla que el error realmente es 0.0292986. Es decir, que el error verdadero es más pequeño que el error de la cota. Y lo mismo ocurre con el punto 0.4. Fíjense que el error es de 0.0620877 versus el valor que nos dio esta cota, que fue de 0.08334. En el punto 2 ya hay un error de 0.43. Hay un crecimiento lineal de los errores, que es, esta es la misma tabla, y es lo que tenemos acá en esta observación. Dice, esta es una observación del Burden. Observe que el error crece ligeramente conforme el valor de T aumenta. Sí, hay un pequeño crecimiento del error. Este crecimiento de error controlado es una consecuencia de la estabilidad del método de Euler. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de que los métodos son estables, recuerden que dijimos que hay un error de redondeo asociado, pero habrá estabilidad cuando el crecimiento del error es lineal. Y ese es el crecimiento que está, digamos, mostrando estas diferencias, estos errores. Es decir, hay un crecimiento lineal del error. Es lo mejor que puede pasar y no va a crecer de otra forma. Bueno, con esta parte estamos terminando entonces lo que es el método de Euler. Les dejo como ejercicio que aproximen la ecuación, la solución de la ecuación diferencial en t igual a 2 mediante el método de Euler con 0.2, es decir, ya está acá calculado, pero se las dejo para que ustedes la hagan utilizando MATLAB, para que vayan practicando. Hagan primero a 0.5, h igual a 0.5, y luego trabajen con 0.2. En resumen, ¿qué tenemos? Dado el problema de valor inicial, tenemos la fórmula de Euler dada por WI más 1 igual a WI más H, F más H por F en T sub I, W sub I. Para I desde 0 hasta N menos 1. Les recuerdo que esa ecuación de diferencias lo que está haciendo es dándonos la aproximación a la solución en cada nodo, en los nodos T1 hasta el nodo T sub N. Recuerden que la formulamos utilizando el teorema de Taylor, pero que también tiene una interpretación geométrica, y es que la aproximación en el valor o en el nodo T sub I es el valor de que produce, digamos, la recta que tiene tangente Y' en el punto y que pasa por el punto WI, o T sub I WI con pendiente Y' en T sub I. Eso para cada uno de los puntos. Bueno, con eso ya les cerramos, concluimos este tema. En la próxima clase vamos a trabajar el método de Euler mejorado.
Nos vemos entonces en la próxima clase.